En las rutas turísticas de La Coruña, el enclave del cementerio de San Amaro está marcado como uno de los puntos que vale la pena visitar para quienes quieran conocer un poco más la historia de la ciudad herculina. Recorriendo este campo santo se encuentran las huellas de personalidades de las artes y de las ciencias y de quienes escribieron páginas de la cultura de Galicia. De hecho, en el año 2013, San Amaro pasó a formar parte de la ruta de cementerios europeos. Y hoy nos hemos traído a una persona amante del misterio y además recomendada por Kela, y para mí son suficientes credenciales como para venir al programa. Ella es Silvia Fait y le doy la bienvenida a Misterioso Universo en la Red. Muy buena, Silvia, ¿qué tal? Hola Víctor, un saludo a todos los oyentes del programa. Encantada de estar aquí y por supuesto ya atenta y a punto para compartir lo que encontré en ese cementerio marítimo, en la ciudad de Cristal, maravillosa. Muy bien, bueno, para nuestros amigos que nos siguen desde hace tiempo, ya trajimos este tipo de temas con el libro de La voz de los muertos, que hablábamos también de este cementerio de San Amaro, pero muy por encima, donde hablábamos un poco de la simbología y además que creo que también es conocida por Silvia también, porque se ha interesado, creo, o me suena, ¿no?, que te has interesado un poco por el trabajo de Fátima. Sí, de hecho conocí tu programa y conocí el trabajo de Fátima también gracias a Kela. Fue una causalidad maravillosa, de estas causalidades que pasan en la vida que te sientes maravillado y que agradeces al universo de que así sea. Fue conocer a Kela, conocer el programa, me pasó el programa en el que colaboró Fátima, lo estuve escuchando con muchísima atención, me llamó muchísimo la atención el trabajo de Fátima. Si bien en un punto coincidimos que es San Amaro, el trabajo de ambas es diferente, se divide en distintos flancos. El trabajo de Fátima me pareció espectacular, el lenguaje de los muertos. No lo conocía, no sabía que las tumbas tenían su propio lenguaje. Y estoy a la espera de que me llegue el libro y bueno, en el momento en que pueda me pondré en contacto con Fátima porque me resulta muy curioso y maravilloso ese lenguaje. Es algo que encaja mucho con mi personalidad, ya que tengo un lado gótico y a su vez tengo mi lado de investigadora también. Y es por ahí por donde se empieza a diferenciar el trabajo de ambas, ya que Fátima se dedica al lenguaje de los muertos, pero yo me dedico a buscar resquicios, cosas extrañas o cosas que hayan podido quedar ocultas o si más no ocultas para una gran mayoría. Evidentemente habrá personas que cuando oigan el programa dirán yo ya sabía de esto o ya conocía este asunto, pero siempre hay un punto de todo lo que he investigado que no conoce el oyente. Y para eso para lo que hemos venido aquí hoy, para hablar de todos esos temas del cementerio de San Amaro, que para muchos es desconocido, incluso para mí. Había temas que he podido ver en tu blog, del cual luego hablaremos, que eran completamente desconocidos. Pues te digo una cosa, cuando te hagas con ese libro de Fátima, te va a encantar, ya verás, es una pequeña mini guía para poder visitar un cementerio, aprendiendo a leer todos sus símbolos. Y verás que vas a ver a partir de entonces lo que es el cementerio de otra forma distinta cuando vayas a verlo. Vamos a centrarnos ya en el cementerio de San Amaro y en tu investigación. Y una cosa que me llamó la atención es que cuando realizaste la primera visita a San Amaro hubo algo que lejos de hacerte abandonar este lugar de inmediato, captó tu atención de inmediato, animándote a que siguieras adelante con tu investigación. ¿Qué fue aquello que te sucedió? Fenómeno paranormal. Como te he podido comentar a ti, entre bambalinas, soy un poquito perceptiva. El primer viaje a La Coruña, porque he hecho 7, fue a modo de turista. Era algo que quería hacer desde hacía muchísimos años, tenía muchísima curiosidad y a raíz de conocer a algunas personas que son de allí, vía Facebook, vía Internet, que me animaron, me estuvieron hablando sobre la ciudad, sobre todo lo que tiene para recorrer. El cementerio no me lo nombraron. Bueno, con el ánimo, con la ilusión de cumplir un sueño, viajar a La Coruña,
Me embarqué en un avión, la primera vez que me embarcaba, con muchísimo miedo. A mí me daba miedo volar, no había volado nunca antes, tenía pánico, pero superé ese miedo además. Cuando algo te apasiona, te ayuda a vencer miedos de ese tipo. Bueno, me embarco en el avión y típico, vas a ver las cosas más emblemáticas que pueda haber. La Torre Hércules, maravillosa, la recomiendo totalmente. Pero caminando por el paseo marítimo, me topo con la parte trasera de un cementerio. Y ese lado gótico que comentaba al principio, no puedo evitarlo. Y siempre que voy a un cementerio, por supuesto con el respeto, pero me adentro. Me gusta recorrer los cementerios porque es como recorrer una parte de la historia. Siempre hay señales del recorrido histórico en un cementerio. También a nivel arquitectónico, a nivel artístico. Lo que yo no me esperaba de San Amaro es que me diera un choque tan brutal nada más que de poner el pie dentro, el primer pie, el primer paso que di. Fue bajar las escaleras de la entrada y a mí me dio un choque, como un choque energético, como chocar con un muro energético. Digo, aquí ha pasado algo grave. Y yo no tenía conocimiento de ese cementerio, no tenía conocimiento ninguno sobre San Amaro. Y a mí me llamó muchísimo la atención lo que percibí, lo que noté, lo que sentí. Había muchísima energía ahí concentrada, en el primer departamento. Me quedé absorta mirando hacia el primer departamento, entierros de suelo, zona infantil. Es raro ver zona de entierro de suelo actualmente en un cementerio. Ahora actualmente se aprovecha muchísimo el terreno y lo que se construyen son columbarios. Si aumenta la población, es algo que se refleja en los cementerios. También aumenta el número de entierros. Y hoy día las fosas o los entierros de suelo son muy pocos comunes. Y me resultó muy llamativo zona infantil, entierro de suelo, muy raro. Aparte esa energía tan intensa. Y en un momento dado me pareció ver a un hombre por el rabillo del ojo, justo al pie de la escalera cuando ya vas a acceder al segundo departamento. Al pie de la escalera. Me llamó mucho la atención porque era un hombre que, pese a que veía por el rabillo del ojo, aquello que a veces ves a alguien, pero lo ves así, como de pasada, pero puedes describir cómo era. Eso es lo que me ocurrió. Era un hombre con el pelo rubio, ojos marrones, me miraba muy fijo, muy atento. Llevaba una ropa que no me parecía actual, algo andrajoso. Cuando giré la vista para mirarle con detenimiento, se esfumó, desapareció de la vista. Tan solo entrar la primera vez y me ocurre esto. Evidentemente, yo no puedo dejar algo así a medias. Mi lado de investigadora, mi lado gótico, mi lado perceptivo me obliga a investigar para saber, averiguar por qué he notado eso, por qué he visto a esa entidad. Y no pudo ser que a lo mejor tu subconsciente te estaba avisando de algo. Si le quieres llamar subconsciente o percepción, a medida que fui investigando, ahí fui descubriendo qué es lo que había en ese primer departamento. Entonces, llegué a la conclusión que lo que había era una impregnación energética. Yo no tenía ni idea de la historia del cementerio y cuando me adentré en la investigación, quedé estupefacta, porque de verdad no tenía ni idea de todo lo que había en ese cementerio, que ahora profundizaremos en ello. Así fue como empezó mi aventura con San Amaro y con el misterio. Bueno, pues mira, en tu investigación, en tu aventura por el cementerio de San Amaro, te topaste con unas cartas escritas por José García Boeda a su hijo, Felicín, donde desvelaba ciertos datos muy interesantes. ¿Qué es lo que contaban estas cartas? Que además me consta que te hiciste con ellas y te dieron hasta los permisos, ¿no?, para poder divulgarlas. Sí, así es. Es que aquí es cuando encaja el tema del primer departamento, lo que he contado,
esa energía que chocaba tanto, por qué esa energía, por qué todo esto que a mí no me cuadraba. Me puse a investigar, me puse a indagar, tanto que llegué a ir al archivo municipal de La Coruña para buscar información y también hacia la Real Academia Galega, que también está allí en La Coruña, para acceder a esta carta, porque investigando, investigando, me encuentro que hay una leyenda, la leyenda de la capilla de San Amaro. Ocurre una cosa muy rara con esa capilla. Debería de estar construida dentro, como se pensó, se planificó en un principio. Donde está la Cruz de los Olvidados, justo en el centro del cementerio, ahí debería de estar la capilla. Construyeron el cementerio y esa capilla se construyó 2 décadas después de su inauguración. Se construyó en 1834 y ocurre que en 1929, para restaurarla, hacerle unos arreglos, se encontraron con unos huesos. Y ahí empezó a surgir la leyenda de que la fosa común de los coléricos estaba debajo de la capilla. ¿Qué ocurre con la capilla? ¿Por qué se retroalimenta esta leyenda? Porque no está construida dentro, está construida fuera. San Amaro, su entrada al inicio, la entrada principal al inicio estaba en el centro. San Amaro era como un recuadro dividido en 4 departamentos, cada departamento por cada parroquia, en la que estaba dividida la ciudad de La Coruña en aquel entonces. La entrada era central. Por supuesto, el cementerio tuvieron que ampliarlo con las epidemias de tifus, de viruela. Ahí empezó a crecer el cementerio hacia Orillamar. Llegó la financiación gracias a Queipo de Llano para poder construir esta capilla, pero no dentro, porque ya no había lugar, sino fuera. Por lo tanto, se desplaza la entrada del cementerio hacia la derecha y se construye la capilla justo donde estaba anteriormente la entrada principal. En 1929, al hacer esos arreglos en la capilla y encontrarse esos huesos, surge la leyenda de que la fosa de los coléricos está ahí, pero no tiene sentido. No tiene sentido. En 1833 sí hubo epidemia de cólera, pero La Coruña pudo resistir muy bien ese primer embate. Tenían lugar en el cementerio para poder enterrar a los coléricos. Se construye la capilla, se termina la construcción en 1834, pasan los años, pasan 2 décadas más, 1853, la Coruña empieza a verse debilitada por hambrunas, lo que produce que haya enfermedades hepáticas. La población queda debilitada. Y aquí, en 1854, entra en embestida el cólera, que ya no era epidemia, era pandemia a nivel mundial. Llegó a La Coruña diezmando en torno a un 10% de la población, pero no se sabe con exactitud. Bien, antes no se empadronaba, no se registraba a todo el mundo. En aquel momento era un poco caótico, había personas que salían de la ciudad, otras querían entrar, había curas que querían huir porque no se querían contagiar, algunos curas tenían que prácticamente llevarlos a punta de pistola para que llevaran a cabo las misas, porque tenían miedo de contagiarse del cólera. En aquel entonces no había ni tratamiento ni vacuna. El cólera arrasó La Coruña. ¿Qué sucede? Como es pandemia y es de una forma tan virulenta, en el punto más álgido se llega a registrar o se llega a encontrar que hay en torno a unos 200-300 fallecidos diarios. Y aquello era exagerado en aquella época. Al parecer, se tenían que amontonar los cadáveres en las plazas
hasta que se los pudieran llevar al cementerio. La fosa común no está debajo de la capilla, sino está en la zona infantil, entierro de suelo. Y cuando yo me encontré la carta de Queipo de Llano, eso me dio respuesta a lo que yo sentí aquella primera vez que entré en San Amaro. Por fin encontré la respuesta de esa sensación tan intensa y tan extraña. Al parecer, esa fosa común está debajo de los entierros de suelo infantiles. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, en la carta de Queipo de Llano es una prueba real y contundente que cuando la encontré, la leí y conseguí el permiso para publicarlo, fue algo que me hizo sentir plena, porque es la prueba contundente que desmiente totalmente la leyenda de la capilla de San Amaro y demuestra que la fosa común está en el primer departamento. Y ahí es lo que las personas, si van al blog, podrán leer la carta al completo. La publiqué completa. Uh-huh. La parte importante es la segunda página, las primeras líneas, la parte superior. Ahí lo dice claramente. Son unas órdenes, unas recomendaciones y unas directrices que le da a Felicín. Felicín tiene que ir al cementerio de San Amaro para visitar a sus seres queridos fallecidos, a sus familiares fallecidos, y que a uno de ellos, que su abuela Tomasa, la encontraría donde la fosa común de los coléricos de 1854, justo debajo de la capilla octogonal, la capilla donde se realizaban en aquel entonces, cuando se construyó las autopsias. Esa casilla, se construyó a finales del siglo XIX. Entonces, esa casilla es a posteriori. Debajo de esa casilla y debajo del suelo de entierros infantiles, lo que hay es la fosa común. Y esta prueba es contundente, demuestra claramente la verdad y la realidad. Además, no lo sé si a lo mejor es verdad, mentira, no lo sé, me contaron que en esas pandemias, ¿no?, del cólera que desoló a Coruña, como has dicho tú, 300 muertos por día aproximadamente, llegaron incluso, fíjate, a decretar que no sonasen las campanas a los muertos, algo muy típico, ¿no?, en la antigüedad, y creo que ahora también, no lo sé, lo desconozco, y llegaron incluso también a quitar las campanillas de esos carros de los muertos. ¿Eso es verdad? ¿Es una leyenda? ¿Es mentira? No es una leyenda, es cierto. Y viene por lo siguiente. Como en el punto álgido de la pandemia eran tantos los enfermos, no había cura, sabían que estaban sentenciados a muerte prácticamente, los enfermos en sus casas, cuando oían las campanas de muerto, evidentemente se ponían muy mal, entraban en un ataque de nervios, y ya no solo los enfermos, sino los familiares que tenían que cuidar de ellos. Prohibieron tocar las campanas de muerto, los entierros eran incluso de noche. Ahí había entierros de día y de noche, pero mayoritariamente de noche. Imagínate de noche a pies de una fosa común abierta 24 horas al día, en las que continuamente van llegando cadáveres. Los tienen que enterrar de pie a cal viva, porque si no, no habría espacio para todo lo que llegaba. De noche, tener que enterrar a un familiar tuyo de esas maneras. Y eso produjo, además, porque claro, los enterradores no daban abasto para poder enterrarlos a todos. Tenían que ser los propios familiares. Y esto dio pie a otra cosa. Se corrió la voz como la pólvora
de que algunos fallecidos o supuestamente fallecidos, al último momento antes de enterrarlos, recobraban el aliento, abrían los ojos. Por ende, se tenían que llevar al familiar a casa de nuevo. No había fallecido. Esto corrió como la pólvora. ¿Y qué ocurrió? Que muchas personas, cuando fallecía su ser querido, no lo llevaban a la plaza o no lo llevaban a enterrarlo, a la fosa. Esperaban días para asegurarse que realmente hubiera fallecido. Y no es para Lo cual provocaba que el contagio fuera masivo. Y tuvieron que formar, desde el ayuntamiento, tuvieron que formar unas cuadrillas de vigilancia que recorrieran las calles y que fuesen por las casas donde sabían que habían enfermos para asegurarse de que no ocultaran cadáveres. Madre mía. Algo muy parecido, ¿no? Quizás, o sea, no en ese aspecto, ¿no? Pero es lo que estamos casi viviendo hoy en día, más o menos, con la pandemia del coronavirus. Que podríamos estar perfectamente... o sea, no dan abasto, ¿no? Los enterradores. Y, vamos, porque todo eso ha evolucionado muchísimo. Pero vamos, esto nos pilla ahora mismo en pleno siglo XIX como le pasó a La Coruña. Y estaríamos en la misma situación, ¿eh? Sí, estaríamos en la misma situación, muy similar. En aquel entonces, cuando yo lo investigué, yo pensé, bueno... El saber no ocupa lugar, aunque a veces sepas cosas que pueden ser desagradables. Es una investigación que he realizado. Bueno, supongo que algún día, tarde o temprano, esta información me servirá. Es cultura, es un aprendizaje. Para mi sorpresa me encuentro que al cabo de poco tiempo nos encontramos con el coronavirus. Entonces... aquí es cuando digo que no hay mal que por bien no venga. Ese conocimiento, el saber no ocupa lugar, es cierto, me vino muy bien averiguar, investigar y aprender. Porque a mí me hizo encarar este tema de la pandemia de otra forma. Si bien no es la misma enfermedad, no estamos en la misma época, pero a mí en cierta manera me ayudó a sobrellevar el inicio de este tema del coronavirus. A entender y comprender un poco mejor, quizás. La familia Picasso se instaló en la ciudad de La Coruña, donde disfrutaba de una vida plena e incluso podríamos decir también que podemos encontrar algún Picasso enterrado en San Amaro. Háblanos de la familia Picasso durante su estancia en esta ciudad gallega. Fue tremendo cuando me encontré con lo de Picasso. Eso provocó que realizara otro viaje a La Coruña, uno de los 7. Aquí me encontré yo con un Picasso que no había conocido nunca y que me ablandó el corazón, porque todo el que ha conocido un poco la vida de Picasso, pues ha tenido... bueno, una opinión con respecto al Picasso artista fantástica, excelente, maravillosa, pero cuando indagan en la vida personal de Picasso, la opinión cambia. Ahí yo no me voy a meter, bien es conocido, es sabido, de hecho, una de sus nietas realizó una bibliografía con respecto a su abuelo, hablando de este tema. Está esa dualidad de Picasso, el Picasso artista y el Picasso en su vida personal. Pero cuando llego a la infancia de Picasso es cuando encuentro que estuvo allí viviendo, se mudaron a La Coruña, todo era magnífico, era maravilloso. Picasso empezó a desarrollarse como artista. De hecho, su padre prácticamente, como quien dice, le obligaba a pintar las patas de las palomas. Eso es algo que al parecer Picasso le cogió mucha manía, pero forma parte de su aprendizaje. En la Casa Museo de Picasso te puedes encontrar con el cuadro del Palomar, el cuadro que pintó su padre, y como se me compartió la información, como se me dijo en el recorrido, que las patas las podría haber pintado
Picasso. Y es el original. Cuando ves ese cuadro, el original, lo tienes delante de ti a pocos metros, impresiona. De hecho, impresiona el recorrido a la casa museo de los Picasso. Ahí puedes conocer a un Picasso niño. Tenía sus temores, pero era un niño, ya era un genio. Empezó a estudiar allí, empezó a realizarse como artista. De hecho, allí además tenía su propia revista que la editaba él, azul y blanco. Las personas que estén interesadas y busquen información van a encontrar información sobre esto. Y es impresionante porque un niño de 11, 12, 13 años que ya tenga esa capacidad te dice claramente que era un genio. Lo que pasa es que se encontraron con una desgracia. Conchita, su hermana pequeña, enfermó. En un principio creían que era gripe. Bien, era la época de las gripes, finales de diciembre. En un principio llegaron a creer que era gripe, pero la niña empeoraba, no mejoraba. Y ya a primeros de enero de ese año, ahora no recuerdo la fecha, disculpad, empezó a empeorar mucho y bueno, el padre de Picasso mandó a Pablo a llamar al médico de la familia, al médico Costales, al doctor Costales, que fuera rápido corriendo a casa, que su hermana se encontraba muy mal. Cuando el doctor Costales llegó al hogar de los Picasso y ya empezó a atender a Conchita, se dio cuenta de un error, que lo que Conchita tenía no era gripe. Cuando le abrió la boca y le miró la garganta, ahí se pudo percatar que Conchita lo que tenía era difteria. Rápido corriendo, mandó pedir vacunas de la difteria, deseando que llegaran lo antes posible para poder vacunarla. Las vacunas no llegaron a tiempo de París y Conchita falleció. Por lo que al final nos encontramos aquí con un capítulo muy triste. Esas vacunas llegaron al día siguiente o a los 2 días de haber fallecido Conchita. Y aquí surge otra leyenda. Se dice que Pablo fue a la iglesia donde hizo la comunión para pedirle a Dios que dejara a su hermana, que le permitiera la vida a su hermana a cambio de su creatividad, a cambio de su don para la pintura. Evidentemente esto no fue así. Y dicen que esto a Pablo Ruiz Picasso le afectó muchísimo. Que la voluntad de Dios fue llevarse a Conchita y que Picasso fuera un artista. Bueno, recordando ahora la fecha, el día 8 de enero de 1895 fue cuando Picasso salió corriendo de su casa y fue a buscar al doctor Costales. Claro, en 1895, si bien había vacuna, no había la rapidez de hoy en día. No llegó a tiempo. Fallecería Conchita a las 5 de la tarde del jueves 10 de enero de 1895. Y trataron de salvarle la vida haciéndole una traqueotomía, pero no se consiguió. Entonces, muy tristemente tuvieron que enterrar a Conchita Picasso en San Amaro, en la zona infantil. Ese entierro de suelo, en la zona infantil. Pero aquí me queda una incógnita. ¿Qué ocurrió con Conchita después? Estuve indagando. Como bien sabemos, después de esta desgracia, la familia Picasso se fue de La Coruña, se mudó.
Conchita quedó en San Amaro. Pero no hay constancia de que en los años posteriores se pagara por la zona donde por la zona donde estaba enterrada Conchita. Y bueno, la cruz al parecer desapareció al cabo de 2 o 3 años. Es lo único que he podido saber de Conchita después de haber sido enterrada. Tengo que indagar un poco más, seguro que encontraré más información. De momento esto es lo que sé. También hay que tener en cuenta una cosa. A Conchita la enterraron en la zona infantil porque aún la consideraban párvulos. En aquel entonces párvulos era infante puro. Se les consideraba así hasta los 7 años. Conchita tenía 7 años y pocos meses, pero consideraron enterrarla como tal, como niña, como infante, como pura. Los entierros de suelo en La Coruña, tal y como es el clima en Galicia, sumemos que entre las lluvias y que es un cementerio marítimo, es un cementerio atlántico. Cuando estás entrando puedes ver el océano, porque cuando estás dentro de San Amaro estás en una zona elevada. A medida que vas recorriendo San Amaro vas bajando plataformas, pero cuando entras estás elevado. Puedes ver el mar, puedes ver el océano. Entonces aquí nos encontramos que, o una de dos, al ser una niña y tan pequeña, la tierra la acogió rápido, se evaporó rápido, que sería lo más probable, o bien al no, supuestamente, tengo que averiguarlo, al no haber pagado los impuestos de su tumba, los huesos ya sabemos que se retiran a un osario. Aquí está la incógnita con Conchita. ¿Qué ocurrió con ella después? A mí me da, por lo que yo he podido investigar, todavía estoy a medias, que probablemente fuera acogida por la tierra. Hubiera terminado evaporándose. Los niños no tiene tanta consistencia su cuerpo. Por lo tanto, los huesos no duran tanto, no permanecen tanto como los de ella. También hay otra incógnita, porque al contrastar información, en un libro decían que se la enterró el día 11, en otro libro se dice que se la enterró el día 12, que dejaron el cuerpo en la casilla de autopsias a la espera de enterrarla. Es algo que a mí me choca, me resulta raro, porque en aquel entonces se seguía el procedimiento de los entierros con respecto a fallecidos que tuvieran una enfermedad tan contagiosa como era en aquel entonces la difteria, que era una epidemia. Aquí se me hace un poco raro y no he encontrado la información exacta de lo que ocurrió con ella. No sé si la enterraron con ataúd o si la enterraron a calviva igualmente, no lo sé. Lo que sí que está claro que es que a más de 1,5 metros no pueden cavar de profundidad, porque si cavaran a más de 1,5 metros se encontrarían con los coléricos. De hecho, esto está recogido por la legislación funeraria. En su momento se dictaminó que no se cavara a más de 1,5 metros. Y vino todo por el tema de la fosa común de los coléricos. También este lugar es conocido por quienes estudian los lugares frecuentados por los nazis en España, y se dice que en este cementerio podemos ver una esvástica. ¿Por qué hay una cruz gamada aquí, Silvia? En un principio yo creía que era un mito, ¿eh? Te soy muy sincera. Yo creía que era un mito, la esvástica, la cruz gamada en San Amaro. Yo no daba crédito. Y como soy de comprobar las cosas por mí misma, vuelvo a viajar. Antes de viajar, me encargo de asegurarme si existía, no existía, en qué
en qué lugar se ubicaba de San Amaro, porque digo, yo ya he ido a San Amaro varias veces, he paseado mucho por San Amaro, por la zona civil, por la zona católica, por todos los departamentos, y no he visto ninguna esvástica. Bueno, antes de viajar, empiezo a indagar y me encuentro, para mi sorpresa, que sí existe, pero que está bastante escondida. Está en la zona civil. Cuando viajo, y evidentemente con todo el respeto, tomo las escaleras, las apoyo por el lado lateral para no dañar ningún nicho ni ningún columbario, además que puede tener peligro de que se hunda y hay que respetar. Cuando subo las escaleras y me asomo, pese a que había unos cuantos matorrales que tapaban un poco la simbología, veo que es cierto. Antes de salir de casa, me topo con la realidad, que es cierto, que es verdad, no daba crédito. Cuando llego al lugar y lo estoy viendo con mis propios ojos, fue asombroso. Fue asombroso. ¿Por qué? Porque ves que justo delante del mausoleo, el monumento, construyeron un muro de hormigón, un poquito estrecho, tapando todo el monumento. Y no solo eso, que sino después se construye un columbario para ceniceros, de cenicero para las cenizas, y que queda ahí, tapado por la posteridad. Y a mí me surge aquí una pregunta. ¿Es cierto? ¿Es real? ¿Eso está ahí? Cuando lo ves, impresiona. A mí, en lo personal, me impresionó. Y se me formuló una pregunta en el pensamiento. ¿Por qué en vez de construir un muro tan pegado para taparlo y luego un columbario, y evidentemente el muro lateral, por qué no quitaron primero el mausoleo? ¿Por qué no retiraron el monumento? Si bien los soldados que enterraron allí, en su debido momento, los desenterraron y se los llevaron al cementerio de Yuste. ¿Por qué no quitaron también el monumento? Se me hizo muy raro. Y es chocante cuando sabes esto, lo descubres, lo ves con tus propios ojos y estás dentro del cementerio civil y das una vuelta en ti mismo observando todo lo que rodea. Evidentemente, el cementerio civil lo que encuentras es el mausoleo tapado, la entrada central al cementerio civil y al otro lado, al lado izquierdo, el monumento a los... Perdón, que es que no me acuerdo ahora el nombre. El tema político a mí no me gusta mucho, no suelo involucrarme, me pone incluso un poco tensa, porque yo soy apolítica. Por lo tanto, fue encontrarme la esvástica y encontrarme con un reto. El monumento de los republicanos. Te encuentras al otro lado el monumento de los republicanos. Es chocante cuando sabes qué es lo que hay detrás de ese cenicero, de ese columbario, y al otro lado lo que hay. Evidentemente hay más republicanos, más comunistas enterrados en la zona civil. También hay enterradas personas que, bueno, no eran creyentes, no eran católicos, evidente. Para eso es la zona civil. Pero es impresionante, te quedas pensando. Yo que soy muy del hermetismo, esa ley que dicen es lo mismo en distinto grado. Hombre, quizás porque Silvia... Dime, cada uno tira para su lado. Por eso digo, yo soy apolítica, por eso nunca me meto en política. Cada uno tira para su lado. Evidentemente conocemos la historia, no quise indagar más. Ya me quedé tranquila, me quedé con la satisfacción de saber que no era una leyenda, que era una realidad. Está ahí. Cualquiera que vaya
a verlo. Incluso fueron los de la National Geographic. Yo cuando vi el documental de la National Geographic hablando del paso nazi por España, salió un poquito el tema de San Amaro. Ellos también esto lo descubrieron, pero ellos no se cortaron nada a la hora de meterse allí y buscar con las cámaras, fotografías, imágenes. Yo cuando vi a los de la National Geographic cómo lo hicieron, se me pusieron los pelos de punta. Digo, madre mía, yo que he ido con toda la delicadeza y con todo el cuidado y ellos están ahí andando por encima del columbario, madre mía. Pues resultó llamativo, si más no. Bueno, ellos al fin y al cabo buscaban hacer negocio, al contrario que tú, que lo único que querías era saciar, ¿no?, tus ganas por ese misterio, por esas historias que allí se pueden contar en este lugar, en este enclave. Quizás, Silvia, esa esvástica quizás pudiera estar allí, ¿no?, aunque se llevasen a los cuerpos de allí ya. Quizás era como para recordar, ¿no?, a aquellos visitantes que pudieran venir, como diciendo, aquí estuvieron los tuyos, ¿no?, aquí estuvieron los nazis. Puede. Es como una parte de la historia que sabemos que han hecho daño, muchísimo daño, han cometido atrocidades, pero queramos o no, está en la historia, forma parte de la historia. Y es como, al menos es como yo lo entendí, o como yo lo comprendí, o como deduje. No lo quitamos porque forma parte de la historia, pero lo tapamos porque parte de esa historia avergüenza. Puede que sí, no te quepa la menor duda que a lo mejor esa sea la opción más viable y la más coherente. Bueno, pues, queridos amigos, ya tenemos otro lugar para apuntarnos en nuestra agenda de viajes. Un lugar fantástico y plagado de historias es el enclave que Silvia Fayt hoy nos ha traído. Y bueno, como os hablé al principio, Silvia tiene un blog donde nos deleita con las investigaciones que realiza y, como os comentó, además vais a poder ver esas cartas de José García Boeda e incluso la historia de Picasso. Oye, Silvia, ¿cómo se llama tu blog? Mi blog se llama Más allá de esta existencia, con Silvia Fayt. En el blog encontrarán, para todos aquellos que les guste indagar en las historias, pero con datos, que les encantan los datos, en el blog encontrarán parte de la investigación que he podido realizar con datos. Los datos, las fechas. Si bien me cuesta recordar un poco esas fechas cuando estoy comentando o estoy hablando, considero que son muy importantes dejarlas anotadas. Y en el blog tienen todos los detalles, tienen los datos, también tienen imágenes del archivo de la Real Academia Gallega, las imágenes del Archivo Municipal de La Coruña. Desde aquí quiero agradecer porque siempre me facilitaron con muchísima amabilidad la información y las imágenes. Por supuesto, tuve que pedir su permiso, lo que es la burocracia, pero esa parte la hice con muchísimo gusto para poder compartirlo con todos vosotros. Esa parte de la historia que muchos de nosotros no conocemos y que sin embargo es mágica, porque tiene su parte de magia. Es muy curioso con el tema de la esvástica, para dejar un buen sabor de boca, si me lo permites, Víctor. Es algo que no he compartido en el blog, pero lo tengo ahí. Recuerdo el día que fui, había un señor mayor allí dando vueltas delante de una zona de nichos y hablando solo. Y me dio muchísimo apuro coger la escalera y asomarme para mirar lo de la esvástica, y sentí la necesidad de pedirle permiso a este señor. Y bueno, este señor me dijo, sí, usted busque y haga las fotografías de esa esvástica, lo que usted quiera, siempre y cuando usted no se haga daño. El señor me hablaba a mí de usted, con una educación exquisita, de usted, mientras usted no se haga daño y no haga ningún daño a la estructura, haga lo que vea concerniente. Bien, con una educación increíble.
Y con el tiempo, indagando un poquito más con la esvástica y buscando más imágenes, contacto con Óscar París. Y en aquellas que Óscar París es un fotógrafo magnífico y lo he conocido gracias a la investigación. Se fue a hacer más fotos para pasármelas a mí. Porque le pedí que me hiciera un reportaje, ¿no? Y se encontró a este señor mayor también. Y ya antes le comenté esto a Óscar. Digo, Óscar, si vas a ir al cementerio y te encuentras a este señor, yo es que en su momento no me atreví. Pero pregúntale qué hace ahí, porque veo que camina de un lado a otro y habla solo. Y así es, Óscar se fue a hacer el reportaje fotográfico que me pasó a mí. Y vio a este señor y le preguntó, señor, ¿qué hace aquí? ¿Cómo es que está aquí hablando? O sea, con todo el respeto. Y este señor le dijo, es que yo vengo a ver cada día a mi mujer. Vengo cada día, por la mañana y por la tarde. Y en esto que Óscar le dijo, bien, pero usted sabe que puede rehacer su vida, ¿verdad? Y el señor le dijo, sí, lo sé, pero no quiero dejar a mi esposa sola. Wow. Vaya, ¿no? Vaya historia. Este hombre, cuando yo lo vi la primera vez, es como si tuviera la necesidad de pedirle el permiso. Y sin ningún problema, no se ofendió, al contrario, él siguió haciendo la suya. Y cuando fue Óscar, y Óscar llegó a su casa y me dijo, Silvia, ya he hecho las fotografías, cuando las tenga editadas, te las paso, pero que sepas que me he encontrado a este señor. Y me contó la historia. Dije, madre mía, es que San Amaro está lleno de vida. Ahí donde vemos un cementerio hay mucha más vida de la que imaginamos. Desde luego que sí, madre mía. Bueno, pues yo me lo apunto, este cementerio, para visitarlo cuando todo esto se acabe y podamos salir de nuestras, no de nuestras casas, sino casi de nuestras comunidades y podamos viajar de nuevo. Me lo apunto para visitarlo. Y me llevaré, por supuesto, este audio para recordar todo esto que nos has contado, para revivirlo allí una vez que esté dentro. Así que nada, Silvia, por curiosidad, ¿tiene redes sociales o formas de contacto por si nuestros amigos que nos escuchan tienen algún tipo de pregunta que hacerte? Sí, por supuesto. Aparte del blog de Más allá de esta existencia que pueden comentar, también me pueden encontrar en la página de Facebook Más allá de esta existencia. Aquí comparto, por supuesto, el contenido que yo creo. Yo tengo mi canal de tarot, comparto ahí los vídeos más importantes de tarot. Me rijo en las fases lunares, eso es lo que verán, si les interesa, si les gusta también. A quien no, pues ningún problema. Pero también encontrarán este tipo de contenido cuando escribo un post, lo publico allí también en Más allá de esta existencia vía Facebook. Muy bien, bueno, pues poco más queda que decirte, Silvia, que muchísimas gracias por contarnos toda la historia de este lugar, habernos hecho de guía, ¿no?, por este cementerio. Y bueno, te espero por aquí para otros lugares, otros temas también interesantes, si te parece. Por supuesto que sí, Víctor, cuando quieras cuenta conmigo y a compartir un poquito más de esa magia y de ese misterio que todos llevamos dentro. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo. Silvia, cuídate. Gracias, adiós.